Los astrónomos han medido por primera vez la potencia y la velocidad de los chorros de agujeros negros y su poder es impresionante. Así de fuerte empezamos el repaso de ciencia de la semana. ¡Empezamos! Acaban de ponerle un velocímetro a un agujero negro y lo que escupe es una locura. Chorros que salen a casi la mitad de la velocidad de la luz y con una potencia equivalente a 10.000 soles. ¿Quién es el protagonista? El objeto en cuestión es Cygnus X1, el primer agujero negro confirmado de la historia. Está a unos 7.200 años luz de distancia de la Tierra y no está solo. Vive en un sistema binario con una supergigante azul llamada HDE 228-868. ¿Y qué son esos jets? Cuando el agujero negro le roba gas a su estrella compañera, ese material forma un disco de acreción supercaliente que emite rayos X y con campos magnéticos brutales lanza dos chorros de plasma, los famosos jets. Hasta ahora medir la potencia y la velocidad en tiempo real era dificilísimo. La clave fue usar una red global de radiotelescopios, literalmente un telescopio del tamaño de la Tierra, y fijarse en algo muy concreto. El viento estelar de la supergigante empuja y dobla los jets, haciendo que parezca que están bailando. Midiendo cuánto se desvían, puedes calcular cuánta energía llevan. Ahora los números. Los jets van a unos 150.000 km por segundo o unos 540 millones de kilómetros hora, o sea, casi la mitad de la velocidad de la luz, que es 300.000 km por segundo. Y su potencia instantánea equivale a 10.000 soles a la vez. Increíble, ¿verdad? Y aquí viene lo fuerte. Encontraron que los jets se llevan alrededor del 10% de la energía de lo que cae al agujero negro, justo lo que muchas simulaciones del universo asumían a ojo. Ahora hay una medida directa que lo respalda. Moraleja, este baile en Cygnus X1 puede convertirse en la regla para entender los jets en agujeros negros, desde los pequeños hasta los gigantes que moldean galaxias. El universo se está expandiendo demasiado rápido y los científicos no saben por qué. Imagina que mides tu casa con 3 cintas métricas y cada una te da un número distinto. Pues eso le está pasando a la cosmología. El universo parece expandirse demasiado rápido y nadie sabe qué pieza exactamente falta. ¿Qué es lo más interesante? Pues que ahora acabamos de medir con una precisión increíblemente brutal la expansión del universo. Y el resultado no encaja con lo que creíamos saber. La cifra clave es la constante de Hubble. Cuanto más rápido se alejan las galaxias, más lejos están. Y la nueva medición local súper consensuada da 73,5 km por megaparsec. Ahora viene el drama. Si calculas la constante de Hubble desde el universo temprano, con el fondo cósmico de microondas y el modelo estándar, sale unos 67-68 km por segundo por megaparsec. Esa diferencia parece pequeña, pero estadísticamente es demasiado grande para ser simplemente ruido. A esta discrepancia se conoce como tensión de Hubble. ¿Y por qué ahora es más serio? Antes se sospechaba, seguro que hay un error en algún escalón de la escalera de distancias cósmicas, pero la colaboración H0 Distance Network no usó una sola escalera, construyó una red con métodos solapados, estrellas pulsantes cefeidas, supernovas, megamáseres y muchos más. Y aunque quites métodos, la cifra casi no se mueve. Traducción. Si esto es real, al modelo cosmológico estándar de la física le falta algo. Podría ser materia oscura más rara de lo que pensamos, nuevas partículas o incluso cambios en la gravedad. Y en paralelo hay ideas más extremas sobre el futuro del universo. Por ejemplo, el Big Rip o el Gran Desgarramiento, donde la expansión se acelera tanto que acabaría desgarrando estructuras, incluso átomos. Pero esto de momento es modelización teórica, no ninguna predicción confirmada. Así que sí, el universo podría estar creciendo demasiado rápido y ahora tenemos más pruebas de que no es un simple error. El universo sigue sin cuadrar. Bienvenidos a la crisis más emocionante de la cosmología. ¿Los antepasados de los mamíferos ponían huevos? Pregunta rápida. ¿Los primeros protomamíferos nacían igual que nosotros o quizá ponían huevos? Acaba de aparecer la prueba más convincente hasta ahora. El protagonista
se llama Lystrosaurus, un herbívoro rarísimo tipo cerdito, con pico de tortuga y con colmillos. Y vivió justo alrededor de la peor extinción masiva de la Tierra, la Gran Mortandad, que fue a finales del Pérmico, hace unos 252 millones de años. El hallazgo. En 2008, en la cuenca de Karoo, en Sudáfrica, encontraron un nódulo con miniflecos de hueso y dentro había un bebé de Lystrosaurus perfectamente enrollado. El problema es que no podían abrirlo sin más. No, si no querían destruirlo. Años después, los escanearon con tomografía de rayos X en un sincrotrón europeo, el ESRF en Francia, que te deja ver el interior en 3D sin romper el fósil. Y ahí apareció la pista clave. La mandíbula inferior no estaba fusionada. ¿Y por qué eso significa huevo? Si la mandíbula no se fusionó, ese bebé aún no podía alimentarse solo, o sea, que murió antes de nacer o antes de eclosionar. Además, la postura compacta marca una forma ovalada, aunque la cáscara no se haya conservado. ¿Y por qué no vemos huevos? Porque la hipótesis es que eran huevos blandos, tipo cuero, que se deshacen y fosilizan bastante mal. ¿Por qué importa? Los investigadores creen que este protomamífero ponía huevos grandes y con mucha yema, crías más espabiladas al nacer y más resistencia a la sequía. Justo lo que necesitabas para sobrevivir tras ese tremendo evento de extinción masiva. Y encima encaja con una idea potente, que la protolactancia pudo empezar como secreciones de la piel para proteger o nutrir huevos antes de alimentar a los bebés. Hoy no descubrimos un huevo cualquiera, descubrimos una pista directa de cómo empezó el camino hacia los mamíferos y quizá por qué algunos mamíferos sobrevivieron cuando casi todo lo demás murió. El Sol está destrozando un enorme asteroide y ahora la Tierra está atravesando directamente los restos. El Sol está horneando un asteroide hasta romperlo. Imagínate esto, el Sol está tan cerca de freír un asteroide que lo está agrietando y desmigajando poco a poco. Y ahora la Tierra está pasando por una nube de restos. Los astrónomos han revisado millones de observaciones de meteoros y han encontrado un grupo sospechoso, 282 estrellas fugaces que parecían salir del mismo punto del cielo. La conclusión: ese paquete de meteoros sería el rastro de un objeto raro, un cometa rocoso, o sea, un asteroide seco que al acercarse demasiado al Sol empieza a comportarse como cometa, pero por calor extremo, no por hielo. ¿Y por qué se rompe? La idea es que el calor solar fragmenta la superficie, hornea los gases atrapados y el objeto se va desintegrando en polvo y en trocitos. Además, su órbita es tan extrema que lo lleva casi 5 veces más cerca del Sol que la Tierra. ¿Qué vemos desde aquí? Cuando la Tierra cruza esa estela, los granos entran en la atmósfera a más de 24 km por segundo y se vaporizan, creando los destellos. Resultado: una nueva lluvia de meteoros llamada M2026A1. ¿Cuándo y dónde mirar? Esta lluvia de estrellas se repetirá cada año entre mediados de marzo y principios de abril y el radiante estaría entre las constelaciones de Libra, Virgo y Corvus. ¿Quizá algo que te preocupe? ¿Hay peligro? Pues no, son fragmentos pequeñitos que normalmente se queman al entrar en la atmósfera. El objeto en sí mismo todavía no ha aparecido, pero esperan cazarlo con el telescopio NEO Surveyor de la NASA, previsto para 2027, cuya misión es buscar asteroides potencialmente peligrosos. Descubren unas pequeñas hormigas que ejercen de cepillo de dientes dentro de las mandíbulas de otras hormigas. En el desierto de Arizona acaban de ver algo surrealista. Unas hormigas pequeñísimas metiéndose entre las mandíbulas abiertas de otras hormigas más grandes para cepillarles los dientes. ¿Quiénes son? Las gigantes son hormigas cosechadoras rojas, Pogonomyrmex barbatus. Las higienistas dentales son hormigas como del género Dorimyrmex. Y así funciona la escena. De repente algunas cosechadoras se quedan inmóviles, como estatuas, y entonces llegan las Dorimyrmex. Se les suben encima, las tocan, lamen y dan toquecitos, pequeños mordisquitos, durante segundos o minutos. Lo más loco: las cosechadoras lo permiten incluso cuando las pequeñas hormigas se ponen a limpiar entre sus mandíbulas abiertas. Los biólogos lo comparan con los peces limpiadores del océano. ¿Es un lavado de coches de hormiga? Pues sí.
En fotos y observaciones vieron que no se trataba de algo aleatorio. Suele empezar por la mañana, con pico antes del mediodía, y luego baja con el calor. A veces incluso parece que hay hormigas esperando su turno para limpiar. ¿Y por qué lo hacen? No se sabe aún, pero hay algunas hipótesis. Puede ser para quitar suciedad, microbios o parásitos de zonas difíciles, como intercambio químico de feromonas, lo que reduce la agresión entre especies, o que las pequeñas coman sustancias de la superficie de las cosechadoras y ambas ganen en el proceso. ¿Por qué es importante? Porque entre hormigas lo normal es hacer la guerra, y esto parece cooperación, con un nivel de confianza rarísimo en la naturaleza. Así es, y así es. Un auténtico cepillo de dientes con patas. Un aerosol nasal rejuvenece el cerebro en ratones. ¿Y si te digo que un spray nasal ha logrado revertir señales de envejecimiento cerebral en apenas unas semanas? No en humanos todavía, sino en roedores, pero el resultado es muy serio. Con la edad, el cerebro, sobre todo el hipocampo, la zona de la memoria, entra en un modo de inflamación crónica. Lo llaman neuroinflamación, que conduce básicamente a niebla mental, peor memoria y más riesgo de enfermedades neurodegenerativas como la demencia. Ahora el estudio. Un equipo de la Universidad de Texas A&M probó un spray con vesículas extracelulares, como paquetes microscópicos que llevan microARN, reguladores maestros que pueden cambiar qué genes se encienden o qué genes se apagan. La clave es la ruta. Por la nariz estas vesículas pueden esquivar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro directamente sin necesidad de cirugía. Veamos los resultados. Con solo 2 dosis en modelos envejecidos bajó la inflamación, mejoró el motor energético de las neuronas, las mitocondrias, y los animales recuperaron su rendimiento en las pruebas de memoria. Fueron capaces de reconocer objetos, de adaptarse mejor a los cambios. Lo fuerte, las mejoras se dieron solo en unas semanas y duraron meses los efectos. Y funcionó igual tanto en machos como en hembras. Obviamente estamos ante un estudio preclínico. Hay patente y mucho más hasta llegar a un ensayo clínico en humanos. Aún así, la promesa es brutal. Que algún día envejecer no signifique perderte a ti mismo. Un simple aerosol podría algún día ayudar a ralentizar o incluso revertir algunos efectos del envejecimiento del cerebro. La AMOC se debilita. El motor del Atlántico se acerca a un punto crítico y podría soltar CO2 y calentar más el planeta. ¿Y si te digo que una corriente oceánica que reparte el calor del planeta está perdiendo fuerza? Y que si colapsa podría añadir más calentamiento global. Se llama circulación meridional de vuelco del Atlántico o AMOC, una cinta transportadora de corrientes del Atlántico donde la corriente del Golfo representa solo una parte. Funciona como una cinta transportadora de calor y regula las temperaturas en Europa y en el hemisferio norte. En esencia, lleva agua cálida al norte, se enfría, se hunde y regresa en profundidad. Así regula el clima en Europa y en Norteamérica. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Observaciones en el Atlántico Occidental muestran un debilitamiento consistente en las últimas 2 décadas. Y hay científicos avisando de que podría estar acercándose a un punto de no retorno. El sospechoso principal, agua dulce del deshielo de Groenlandia. Menos salinidad es igual a menos densidad, el agua se hunde peor y la AMOC se frena. Y todo está directamente relacionado con el calentamiento global. Lo nuevo de los modelos. Si la AMOC colapsa, podría mezclar el océano austral y sacar a la superficie aguas profundas ricas en carbonos, cambiando esa zona de sumidero a fuente. Eso podría añadir alrededor de 0,2 grados centígrados extra de calentamiento global con efectos brutales. El resultado es preocupante, ya que la AMOC podría debilitarse entre un 42% y un 58% para el año 2100. No es una corriente que se apaga y ya está, es un dominó climático. Y cuanto más CO2 tengamos cuando ocurra, peor pinta todo. Su colapso tendría efectos en cadena en todo el planeta. Una pieza que faltaba ayuda a explicar cómo se formaron las galaxias al inicio del universo. ¿Te acuerdas de esas galaxias demasiado grandes, demasiado pronto que vio el James Webb?
Pues puede que no estén rompiendo la cosmología, sino nuestras propias simulaciones. El problema es que el amanecer cósmico es imposible de observar directamente, así que lo reconstruimos con simulaciones. Pero durante años faltaba una pieza clave. ¿Qué es lo que faltaba? Esa pieza era modelar bien lo que realmente fabrica las estrellas, gas frío y polvo cósmico, dentro de las galaxias. Antes, muchas simulaciones grandes lo simplificaban o lo ignoraban por pura dificultad computacional, la verdad. Pues aquí es donde entra el proyecto Colibre. Colibre mete esa física en serio. Incluye procesos físico-químicos para gas interestelar frío y un modelo de polvo, granos que ayudan a formar moléculas, bloquean UV y reemiten en infrarrojo. Resultado: galaxias virtuales que se parecen muchísimo a las reales. ¿Y por qué importa? Con esa mejora, las simulaciones pueden reproducir tanto el universo actual como el temprano que observa el telescopio espacial James Webb y mostrar que el modelo cosmológico estándar sigue encajando si representas bien todos los procesos. Gracias a esto, los científicos han creado las simulaciones más realistas hasta la fecha sobre cómo se formaron y cambiaron las galaxias a lo largo del tiempo. Pero hay un pero. Aún así, hay enigmas que Colibre todavía no puede explicar, como los Little Red Dots o pequeños puntos rojos de James Webb. O sea, resolvemos una parte y aparece la siguiente pregunta, algo muy habitual en la ciencia. Unas tablillas de arcilla de 4000 años destapan conjuros, recibos de cerveza y hasta sugieren que Gilgamesh existió realmente. ¿Qué tienen en común? Un exorcismo, un recibo de cerveza y Gilgamesh. Y no, no es un chiste. Pues que estaban guardados en un museo desde hace más de 100 años. Pero, ¿cuál es exactamente la noticia? Un equipo de investigadores del Museo Nacional de Dinamarca y la Universidad de Copenhague por fin analizaron, identificaron y digitalizaron una gran colección de tablillas en escritura cuneiforme, dentro del proyecto Hidden Treasures o Tesoros Escondidos. A ver, hablamos de una tecnología de hace 5200 años aproximadamente, signos en forma de cuñas presionados sobre arcilla en lenguas hoy extintas como el sumerio y el acadio. Lo que han descubierto: no son solo textos épicos, hay de todo: contabilidad, cartas, listas, tratamientos médicos y un festival de magia, conjuros y encantamientos, incluyendo rituales antibrujería para proteger al poder real asirio. El conjuro más loco. Una de las tablillas describe un ritual nocturno: quemar figurillas de cera y arcilla mientras un exorcista recita fórmulas sin parar. Pero también apareció una copia de lista real, un texto escolar con reyes míticos e históricos. Otras copias incluyen a Gilgamesh. Eso la convierte en una de las pocas pistas documentales que sugieren que el Gilgamesh legendario pudo tener una base real. Y entre tanta épica también hay algo muy mundano, como el recibo de cerveza, porque el imperio también se sostenía con burocracia. Récord mundial. El humanoide Unitree H1 corre a 10,1 metros por segundo, casi como Usain Bolt. Acaba de pasar algo que suena a ciencia ficción y eso en este canal nos encanta. Un robot humanoide chino ha corrido más de 10 metros por segundo. Eso es casi velocidad de campeón olímpico. ¿Qué robot y qué récord? La empresa es Unitree Robotics y el robot es el H1, que ya hemos visto aquí en otra ocasión. En un test en pista, un medidor registró 10,1 metros por segundo, que en kilómetros hora serían unos 36 kilómetros hora. La comparación que lo ha hecho viral. Para ponerlo en contexto, Usain Bolt, en su récord de 100 metros de 9,58 segundos en 2009, llevó una media aproximada de 10,44 metros por segundo, o sea, el robot está peligrosamente cerca. ¿Hay truco? A ver, este récord se logró con una versión modificada del robot que ya conocemos. Le quitaron piezas como la cabeza y las manos para aligerar peso y mejorar su sprint. Aún así, sus proporciones siguen siendo humanas. Sus piernas miden unos 0,8 metros y pesa unos 62 kilos. ¿Y cómo es que no se cae? El salto o la zancada para correr vienen de mejoras en motores, algoritmos de control y equilibrio dinámico a nivel de milisegundos con feedback de múltiples sensores para que no pierda estabilidad en ningún momento. Además, el H1 usa percepción tipo LiDAR y cámaras de profundidad. ¿Y por qué lo están haciendo ahora?
A ver, esto llega justo antes de un evento enorme, el Humanoid Robot Half Marathon en Beijing y Town, con más de 70 equipos en pruebas y reglas que empujan a los robots a tener una mayor autonomía. Ahora la pregunta incómoda. ¿Es útil? Pues es un debate. Correr rápido es clave, pero para la vida real también necesitas evitar obstáculos en tiempo real, coordinar tareas y sobre todo manipulación fina con las manos, tareas para las que este robot todavía es muy limitado. Así que sí, ya tenemos robot velocista. Ahora falta lo difícil, que corra así y que trabaje sin romper nada. ¿El universo tiene 7 dimensiones? La idea que podría salvar la paradoja de información de Hawking. ¿Y si te digo que la solución a uno de los mayores dramas de la física podría ser que el universo no tiene 4 dimensiones, sino 7? En los 70, el físico teórico Stephen Hawking propuso que los agujeros negros emiten radiación y se evaporan. Pero entonces pasa algo ilegal en cuántica. La información no puede destruirse. ¿Y si el agujero negro desaparece del todo? ¿Dónde queda todo lo que se ha tragado? Esa es la paradoja de la información. Ahora la idea más loca. Hay 3 dimensiones escondidas. Un nuevo trabajo dice, ok, quizá el truco está en el espacio-tiempo. Nosotros sentimos 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, pero el modelo propone 3 dimensiones extra, súper enrolladas e invisibles en nuestra vida diaria. Total, 7 dimensiones. Cuando esas dimensiones extra se pliegan y se tuercen, aparece un efecto llamado torsión, como un retorcimiento del espacio-tiempo que al final de la vida del agujero negro genera una fuerza repulsiva. Resultado, el agujero negro no muere del todo. En vez de evaporarse hasta nada, la torsión actuaría como freno y quedaría un remanente estable, diminuto, pequeño sí, pero que almacena información. En el estudio publicado en la revista General Relativity and Gravitation, hablan de un remanente ridículamente pequeño, del orden del 10 elevado a menos 41 kilos, muchísimo más pequeño que un electrón. ¿Se puede probar esta teoría? Aquí viene el pero. Es muy difícil testearlo. El modelo predice partículas asociadas a dimensiones extra con energías muchísimo más allá de los aceleradores actuales. Aún así, sugieren pistas indirectas, radiación gamma o señales de agujeros negros primordiales. Así que, ¿es verdad que vivimos en 7 dimensiones? Pues no lo sabemos, pero es una idea muy interesante porque plantea que la teoría puede estar equivocada. La foto de la semana. Hoy te traigo una imagen que parece ruido, pero en realidad es el universo en 3D, como nunca antes lo habíamos cartografiado. ¿Qué estás viendo? Cada puntito es una galaxia. Y lo bestia no es solo la cantidad. En esta foto se ven filamentos y vacíos gigantes, como una telaraña cósmica. A eso se le llama red cósmica. ¿Quién lo ha hecho? Esto lo ha logrado DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, montado en el telescopio Mayall de 4 metros de Arizona. Y su misión es casi poética. Quiere medir cómo se distribuyen las galaxias para entender qué es lo que está empujando al universo a expandirse, la energía oscura. La noticia: DESI acaba de producir el mapa 3D de alta resolución más grande hasta la fecha, más de 47 millones de galaxias y cuásares. ¿Por qué importa? Con este mapa, los astrónomos comparan cómo se agrupaban las galaxias antes a cómo están hoy, y así reconstruyen la influencia de la energía oscura a lo largo de 11.000 millones de años. Es literalmente mirar la historia del cosmos con estadística. Ahora empieza la parte intensa, procesar el conjunto completo. Los primeros resultados finales del estudio de 5 años se esperan para 2027. Mientras tanto, siguen exprimiendo los primeros 3 años con más análisis. Pronto tendremos noticias. Bienvenidos a esta breve guía astronómica de la semana del 20 al 26 de abril. Lo más grande de la semana es la esperada lluvia de meteoros Lyridas. Está activa del 16 al 25 de abril y su máximo es el 22, con alrededor de 18-20 meteoros por hora. El mejor truco: mira después de la medianoche y antes del amanecer. El radiante sube en la constelación de Lira, muy cerca de la estrella Vega, y tienes más probabilidades de ver más. Y además la luna molesta poco porque venimos de la luna nueva. Seguimos. Lunes 20 al anochecer, la luna creciente se ve cerca de Venus y de las Pléyades, un planazo visual.
Además, Venus pasa muy cerca de las Pléyades esta semana, con su punto fuerte hacia el 23 de abril, día del libro, por cierto. Y por la mañana, el cometa C25 C2025R3 Pan-STARRS sigue visible en el cielo del este por Pegaso y sobre la constelación de Piscis. El cometa se está acercando a su paso cercano, que será el 27 de abril. Y con esto terminamos nuestro repaso por la actualidad científica. Como siempre, te recuerdo que si te ha gustado este resumen semanal, le des a me gusta, te suscribas y me pongas algún comentario. Y si aún no lo has hecho, que lo compartas con otros apasionados de la ciencia. Y si estás interesado en profundizar en algunas de las noticias de este resumen semanal, siempre te dejo la fuente original en la cajita de información por si no lo habías visto. Por hoy nada más. Gracias como siempre por el apoyo y hasta la semana que viene con más ciencia. ¡Mua!